Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a este nuevo episodio no, el primer episodio de Café y Biopolítica, este espacio donde vamos a estar pensando con un cafecito soluble las ciertas nociones que están en juego todo el tiempo para nosotros como mexicanos, más bien como ciudadanos mexicanos o de cualquier parte de Latinoamérica. Eh, pero bueno, son estas nociones que, como decía, están en juego en los procesos democráticos o no, no lo sé, que se suscitan en los países, por lo menos de Occidente, que pregonan una democracia, ¿no? Eh, este espacio es un espacio en el cual vamos a ir tomando notas, lo que, de lo que se trata esta sección es de ir leyendo a ciertos autores, a ciertos pensadores que reflexionaron en torno a temas como el poder, como la democracia, como la demagogia, como la política, y ir tomando notas y juntos ir haciendo preguntas y reflexionando en torno a estos conceptos fundamentales que pareciera que son inherentes a nuestra civilización occidental, pero que siento yo que pocas veces, porque pues eso es algo que creo, no sé si sea tan así, pero pocas veces nos ponemos incluso a revisarlos desde una perspectiva un tanto crítica, ¿no? Y crítico es, o sea, hacer una crítica es simplemente eh, desmenuzar un concepto, digamos que fragmentarlo para ver las partes que lo constituyen, eso es parte de un análisis, y luego ver sus alcances y sus limitaciones, ¿no? Eso es hacer una crítica, no es estar en contra de, sino simplemente a partir del análisis pensar sus alcances y sus limitaciones. Entonces, pensar los alcances las limitaciones de la democracia, por ejemplo, no es ser un antidemócrata, creo yo, pero siento que pocas veces se hacen revisiones de esto. Bueno, no que se hagan pocas veces, se ha hecho mucho, pero creo que en los espacios a los cuales acudimos como internautas, eh, a mí me gustaría ver un poco más discusiones de ese sentido y no simplemente ver a los de siempre en estas mesas aburridísimas que tienen de la tele, ¿no? Entonces, esto que quiero hacer con ustedes es un acompañamiento, es decir, que ustedes me acompañen a tomar notas de lo que han dicho otros y pensar estos conceptos tan importantes para nosotros como civilización occidental y en nuestro caso particular eh, como mexicanos, porque se acerca una elección. De hecho, ya está en puerta el primer debate. Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos como mexicanos para ser un poquito más reflexivos en torno a los juegos democráticos, al poder, ¿no? Es acercarnos a esa bestia, como decía Foucault, ¿no? Que es el poder, ver cómo funciona. Y eso lo vamos a hacer desde el enfoque de la biopolítica, que es un enfoque que les había comentado en la introducción pasada, que empieza con Nietzsche y que retoma Foucault y algunos otros pensadores que se les ha llamado también los biopolíticos, como Roberto Espósito, Giorgio Agamben. Son filósofos que a partir de Nietzsche y de otros muchos autores, han pensado al poder desde puntos de vista que no eran tan comunes como por ejemplo el cuerpo, el deseo, eh, los fármacos, ¿no? Todo eso también hizo que el poder ingresara en nuestros cuerpos y ingresara también en el cuerpo en la sociedad como un cuerpo también, ¿no? Foucault va a hablar, vamos a tratar ese tema del poder pastoreo, el poder del pastoreo, ¿no? Que es
el poder trata a sus ciudadanos como un rebaño, ¿no? Entonces los encausa, les dice cómo pensar, y eso lo hace a través de estos aparatos que estamos utilizando para reflexionar, ¿no? Bueno, este capítulo 1 es simplemente de definiciones. Eh, yo anoté algunas cuestiones del libro que vamos a usar como base, que es, no sé si se logre ver bien, se llama Nietzsche y el pensamiento contemporáneo, de la doctora Vanessa Lem. Ella es una pensadora alemana que es radicada en la universidad, bueno, ella da clases en Chile, en la Universidad de Chile. Este libro lo escribió ella en alemán, pero ha tenido algunas publicaciones ya sí, en español. Y ella piensa a Nietzsche desde la política. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención porque Nietzsche incluso se consideraría un filósofo apolítico. De hecho, él en el Zaratustra, en el libro 1 del Zaratustra, Nietzsche tiene un discurso, bueno, Zaratustra pues, Nietzsche en voz de Zaratustra tiene un discurso que se llama del nuevo ídolo, que creo ahí está parte del pensamiento político de Nietzsche, o lo que yo creía que era el pensamiento político de Nietzsche. Y Nietzsche ve al Estado como la muerte de los pueblos, ¿no? Dice, cito, hombres devastadores preparan trampas para cazar a las multitudes y les llaman Estado. Eso nos haría pensar a Nietzsche como un filósofo apolítico, pero Vanessa Lem, la doctora Vanessa Lem, recupera la obra de Nietzsche y en muchos más libros de Nietzsche ella encuentra un planteamiento político muy interesante que ella, juntándolo con otros conceptos que ya iremos viendo a lo largo de las sesiones posteriores, las sesiones venideras, o sea, ella poniendo a dialogar a Nietzsche con Foucault, con la Escuela de Frankfurt y con otros, con el mismo Roberto Espósito, ella genera un concepto nuevo que le llama biopolítica afirmativa, donde ella dice que esta biopolítica afirmativa es una biopolítica o una manera de pensar la bios, la vida, como un continuum, ¿no? O sea, no hay jerarquizaciones en las especies del planeta, sino que estas jerarquizaciones a partir de la biopolítica afirmativa desaparecen, entonces ya no hay unas especies más importantes que otras, y a partir de esa idea y de la idea también, de una idea nueva también de Roberto Espósito, que es la inmunización, ella genera una un pensar político que no rechace, que no expulse a otras especies, ¿no? Eso nos haría pensar en un antiespecismo y vamos a verlo ya más adelante, pero no va por ahí. Ella está pensando más bien en las jerarquizaciones que hicieron, por ejemplo, en Alemania, con las leyes de Nuremberg en 1933, con el Partido Nacional Socialista, que jerarquizó a las personas. Entonces había unos alemanes más importantes que otros, ¿no? Ella está pensando en atacar eso, no tanto lo del antiespecismo, que eso es eh, creo una corriente un poco más eh, cargada hacia el progresismo, ¿no? Solamente me gustaría dar algunas definiciones que nos a partir de las cuales vamos a ir pensando en las próximas sesiones, ¿no? Y bueno, una acepción de biopolítica, según Vanessa Lem, es, eh, es la siguiente definición. El poder político que se ejerce en la vida biológica de los individuos. Bueno, ahí tenemos tres conceptos que podríamos ir pensando, o más bien, tres conceptos que podemos ir definiendo dentro de esta definición de biopolítica. Hay tres elementos que nos pueden ayudar a ir pensando
en un futuro, ¿no? Sobre, sobre la democracia y el involucramiento del individuo, o sea, de nosotros, en la política, ¿no? Porque no, la política no son los partidos políticos, la política es el encuentro de los ciudadanos en un área común, ¿no? Bueno, entonces definamos primero, eh, válgase la expresión, el primer concepto que aparece en la definición que da Vanessa Lem, ¿no? Poder político. Bueno, poder según Foucault es lo que por naturaleza efectúa totalizaciones. Para Althusser, el poder político que él llama poder del Estado es el ejercicio de los instrumentos de dominio de la clase dominante. Fuerza de ejecución, toma y conservación del poder, ¿no? Poder es entonces aquello que efectúa las totalizaciones, homogeneiza y diversifica según intereses. Vuelve invisible, coloca sobre un carril deseos e intenciones y permite que lo que debe de ser, sea. Entonces, esta primera idea de poder político como una manera de lograr que los individuos de una manada, digamos, como, o de una sociedad, que sería, que Nietzsche lo pensaría en lo que dijimos hace rato en el Zaratustra, como una manada, como un rebaño. De hecho, él habla de la moral de rebaño, ¿no? El poder logra que los individuos se encarrilen en una dirección a partir de totalizaciones, de diversificaciones y de homogeneizaciones, ¿no? Es decir, que nos haga pensarnos a nosotros como miembros de una especie o que nos haga pensarnos como individuos alejados de un colectivo. Es decir, que o sea, el poder tanto nos hace pertenecer a un colectivo como nos atomiza, ¿no? Según los intereses que tenga. Porque el poder lo que quiere es perpetuarse siempre en el poder, ¿no? Esto lo puede hacer un grupo, una persona, etcétera. También vamos a irlo viendo más adelante. Pero, digamos, en una primera instancia, ¿qué es el poder? Es aquello que logra tanto atomizar, colectivizar, normalizar las ideas, los pensamientos y las actitudes, las voluntades de un rebaño, ¿no? O de un colectivo o de la sociedad. Luego tenemos la siguiente concepto, la siguiente noción, que es vida biológica. Y por vida biológica entendemos a un grupo de organismos de la misma especie que vive en el ecosistema, pero que vive en un ecosistema en un momento específico y que constituye, perdón, una población. En biología se le llama a eso comunidad. Ya habíamos hablado en el concepto pasado, a la hora de la definición anterior de poder político, como lo que se busca es ingresar al individuo a partir del colectivo y viceversa, ¿no? Dependiendo del interés que tenga el poder. Si el poder tiene interés de que consumas, por ejemplo, eh, cierto medicamento y no cierto otro, va a entrar en tu deseo y en tu forma de pensar para decirte que si eso que estás pensando está bien o está mal, por ejemplo, ¿no? O si es correcto o incorrecto. Todos esos detallitos que mucho pasa por estos aparatitos que están entrando a nuestro organismo por ahí. Eh, muchas de estas ideas de bueno y malo, y volvemos a Nietzsche, muchas de estas ideas de correcto o incorrecto, viene ya pues por parte de intereses y de grupos o de simplemente así en abstracto el poder, ¿no? Y por último, tenemos la noción de individuo, que yo acudí a Kant en la metafísica de las costumbres, y ahí Kant entiende por individuo un ente determinado, es decir, que las acciones de ese ente están determinadas por su voluntad, ¿no?
un individuo es un ente que todo lo que él hace, esas acciones están determinadas, es decir, provienen de la voluntad de ese individuo, ¿no? De alguien más. Entonces Kant entendería un poco al individuo como un ente autónomo, ¿no? Entonces, teniendo esas tres definiciones, vida biológica hace referencia a un grupo de organismos de la misma especie que vive en un ecosistema en un momento específico y que constituye una población. Poder político, que es aquello que totaliza, homogeneiza, diversifica y pone en un carril a un rebaño, a una comunidad. Y individuo, pues esta voluntad autónoma, podemos extraer la siguiente definición, creo yo. Se puede entender biopolítica como la incursión de los dispositivos de dominio en el cuerpo con la finalidad de dirimir los asuntos que a esos cuerpos les son comunes. Es decir, todas estas individualizaciones, diversificaciones, totalizaciones y separaciones que hace el poder ingresan a nuestro cuerpo con la idea de que nosotros como ciudadanos construyamos una comunidad y discutamos esos asuntos, pero ya con los intereses del poder, es decir, obedeciendo a los intereses del poder. Ahí entraría si podríamos hablar de autonomía o de sobredeterminación en los individuos, ¿no? Cuando se trata de política, porque si en política pensaríamos que somos organismos autónomos, que nos autodeterminamos, ¿no? Que nuestra voluntad es la que determina nuestras acciones y acudimos al espacio público y en ese espacio público dirimimos los asuntos que nos competen a todos. Eso, o sea, lo ideal sería que en ese espacio fueran organismos autónomos. Ahora, el problema, según la biopolítica, es si esos organismos que están dirimiendo esos asuntos públicos son tan autónomos como creemos. Y no porque no seamos animales racionales, ¿no? Creo que esa discusión quedó un poco vieja, sino más bien hemos dejado que entre en nuestra, digamos, en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento y en nuestros deseos, hemos dejado que entren intereses que no sé si sean propios de nosotros como ciudadanos y, por ejemplo, como ciudadanos mexicanos, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo? Esto es al aire, ¿no? Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, diciendo cosas en inglés y en español, ¿no? Cuando estamos hablando en castellano con alguien más que también habla castellano. Todo esto parecen detallitos tontos, nimios, pero que nos pueden ayudar a ir comprendiéndonos a nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente este capítulo fue de encontrar esta definición de biopolítica, separamos los elementos constitutivos de esa definición, definimos a su vez esos elementos y luego hicimos una pequeña definición eh, según nuestro entendimiento de biopolítica. Pero vamos a estar repasando en las siguientes entregas todo esto que dije, vamos a irlo desarrollando más a fondo. Pero bueno, muchas gracias. Espero que haya servido de algo o que sirva de algo esto que estamos haciendo o simplemente se les haga botana. Y pues nos seguimos viendo en las próximas sesiones en Café y Política, un producto de Apatía TV y de Escriturama. Bueno, muchas gracias. Hello, motherfucker. Let's start right out.